Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Amigos de La Iguana TV, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, unidos a través de las redes sociales, trayéndole a ustedes un nuevo episodio más de Las Reglas del Juego con su servidor, Michel Caballero. Hoy vamos a tocar un tema importante. Ustedes saben que Venezuela sigue siendo sometida a un férreo bloqueo, cerco comercial y económico por parte del gobierno de los Estados Unidos, un tema sin duda que ha traído mucho de qué hablar justamente, sobre todo luego que se ha intensificado en los últimos años a partir de aquella firma del decreto firmado por el señor Barack Obama, en el cual declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Se intensificó durante el gobierno de Barack Obama y se pensó en alguna medida que pudiera cambiar con el ascenso al poder del señor John Biden. Nos acompaña el día de hoy el equipo de Fundalatin. Ya le damos la bienvenida y de esta manera, no sin antes recordarles a ustedes, como siempre, los puntos de conexión. Pueden tener en mis cuentas en las redes sociales como @MichelCaballero en Twitter y como El Caballero TV en Instagram, y todas las cuentas de La Iguana TV en las plataformas digitales. Les decía entonces, y así le damos la bienvenida al equipo de Fundalatin, en este caso Jorge Artigas, asesor jurídico de esta ONG venezolana que ha estado muy activa, ¿no?, en la denuncia, alzando su voz en el plano internacional sobre este tema de estas medidas coercitivas. Amigo Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Disculpa Bueno, queremos agradecer la invitación y estamos constantemente haciendo señalamientos respecto al impacto de las medidas coercitivas establecidas inicialmente por el gobierno de los Estados Unidos, pero sin embargo hay otros gobiernos que se han hecho eco de estas medidas que han sido establecidas por este gobierno bajo una serie de parámetros que dentro del derecho internacional pueden ser consideradas irregulares. Sí, bien interesante, ¿no? Recientemente, y es la primera pregunta que quería hacerle, la alta comisionada, la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos ha presentado un informe. Venezuela ha denunciado que hay un grupo de países que siguen de manera insistente la idea de avanzar en este cerco comercial con esa idea de un cambio de régimen, ¿no?, presionando al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué lectura tiene sobre este informe? Bueno, hay varios puntos que, de hecho, cuando observamos el informe y el contenido que establece, observamos que en cierta medida ha tenido un avance respecto a la postura en cuanto al establecimiento por parte de la alta comisionada sobre que ella se hace eco del levantamiento de las medidas. Sin embargo, consideramos que esta postura no es lo suficientemente contundente como para reiterar cuáles son los impactos que ha generado la imposición de las medidas coercitivas, tomando en cuenta que dentro del informe se plasma el hecho de que la alta comisionada ha señalado que resulta preocupante la situación sobre el impacto de las medidas que ellos denominan medidas comerciales, unilaterales, sectoriales, perdón, es el término exacto que utiliza la alta comisionada para referirse a las medidas. Hace otra serie de consideraciones respecto a las circunstancias bajo las cuales están operando los servicios públicos en Venezuela. Esto, sin embargo, cuando observamos también a su vez el informe presentado primariamente por la relatora especial sobre el impacto de medidas coercitivas, ella refirió en aquel informe, me refiero a Lena Dohan, sobre que este impacto sobre la prestación de los servicios públicos está muy relacionado a la imposición de las sanciones, tomando en consideración el hecho de que el Estado venezolano se ha visto mermado, se ha visto reducido a la mínima expresión de su relación comercial con otros agentes externos que están vinculados al derecho internacional, especialmente al derecho comercial internacional, tomando en cuenta que cuando lees el contenido del decreto reciente, y que lo puedes encontrar específicamente en la página web de la Embajada de
Estados Unidos en Venezuela hace alusión a que no solamente se refiere a ciertas personas del gobierno venezolano, sino a lo que corresponde a la estructura del Estado venezolano, tales como empresas, como por ejemplo PDVSA, y cualquier forma que esté relacionada con el gobierno. Aunado a ello, también hay que tomar en consideración que dentro de ese carácter coercitivo, el Estado, muchas personas se han visto imposibilitadas de poder comercializar con Venezuela por el hecho de la posible y de la amenaza que genera cualquier relación con el actual gobierno venezolano. Pero esto debemos verlo a la luz de que esto solo corresponde a una relación en la cual no hay un comportamiento de entender cuál es la posición que pueda asumir un gobierno distinto al de Estados Unidos. Es decir, bajo la premisa de que no se puede comportar un gobierno bajo una figura autónoma por el hecho de verlo bajo una perspectiva de que no se alinean los intereses de los Estados Unidos. Por eso cuando observamos el contenido del decreto de Barack Obama, dice que es una amenaza inusual para los intereses de Estados Unidos. ¿Esto bajo qué premisa? No se especifica, no se dice cómo o de qué manera se considera a Venezuela como una amenaza inusual, sino que automáticamente se entiende que no responde a los intereses del gobierno de los Estados Unidos en ese margen de maniobrabilidad en cuanto a la política exterior de Estados Unidos. Y es lo que nos preocupa. Perdón. Sí, quería preguntarle, bien interesante lo que dice, hablando de los efectos, ¿no? Directamente que tiene sobre la población. Ustedes han documentado muchos de estos, inclusive lo han presentado ante la Corte Penal Internacional. ¿Se ha incrementado el número de casos? ¿A cuánto asciende ese registro? Si podemos hablar en cuanto a números, en cuanto a afectación que ha traído la imposición de estas medidas. Por ejemplo, hablando del tema de la salud. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta varias vertientes. Uno de los casos que nosotros hemos documentado es el que tiene que ver con los casos que están relacionados con el área de la salud. Sin embargo, hay otros parámetros que también hay que observar a la luz del impacto que ha tenido las sanciones. Pero nosotros hemos documentado 141 casos de personas que han sido afectadas directamente por la imposición de las medidas coercitivas. Disculpe, repíteme el dato. ¿Cuál fue el número? 141 casos. Pero también hay que observar otra de las condiciones que ha generado el impacto de las medidas coercitivas, que precisamente cuando observamos las cifras publicadas por ACNUR, tenemos que ACNUR indica que el número de migrantes venezolanos que se genera desde Venezuela hacia el exterior es de 5.6 millones de venezolanos. O sea, esa es la cifra actualmente publicada por ACNUR. Pero hay que tomar en cuenta también que ese argumento de ACNUR sobre la atención de los migrantes venezolanos viene dada a consecuencia de que a partir del año 2015 y sucesivamente se empieza a mermar el poder adquisitivo del venezolano, tal y como lo refiere la relatora especial de la ONU sobre el impacto de medidas coercitivas. En el caso de estos niños, que son los 141 casos, los vemos desde el punto de vista de que primero se le dejó de prestar servicio de salud y de financiamiento para acceder a los tratamientos de alto costo para tratar enfermedades como que requieren el trasplante de médula ósea y trasplantes hepáticos. Entonces, obviamente estos son tratamientos de muy alto costo al que regularmente una familia venezolana no tiene acceso. Sin embargo, bajo la política social de la empresa del Estado relacionada con PDVSA, me refiero específicamente a CICO, al tomar por una medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos y establecer una directriz bajo la cual no se reconoce el actual gobierno, toma en consideración el hecho de que, bueno, la junta directiva designada por el gobierno venezolano no es reconocida en Estados Unidos como una autoridad legítima.
Sin embargo, esto no cumple con unos parámetros incluso constitucionales y de reconocimiento del derecho internacional como es el elemento del gobierno. Quería preguntarle, en cuanto me habla de 141 casos con determinado de niños, entiendo que eso es a partir de estas medidas de bloqueo. En cuanto a fallecimientos, ¿cuál es el balance, el seguimiento que ha hecho Fundalatin a partir de estas medidas de fallecimiento de niños? Bueno, actualmente tenemos el caso de 10 niños fallecidos que estuvieron esperando la aprobación por parte de la actual administración de la Fundación Simón Bolívar, que está relacionada directamente con la empresa CICO, para que pudieran ser operados estos niños. Pero además, lo grave de esto también implica el hecho de que para ahorita, el mes de julio, fue notificado a los familiares que han venido disfrutando, siendo beneficiarios del programa que inicialmente había establecido CICO para atender este tipo de casos, que hasta el 31 de julio, hasta el 31 de este mes y año, estas personas recibirían la atención y el financiamiento por parte de la empresa CICO a través de su fundación. Quiere decir que estos niños se van a quedar sin ser atendidos por parte de una institución del Estado venezolano con la que sí dispone de los medios económicos suficientes para atender estos casos. Sin embargo, Fundalatin ha hecho relaciones con otras instituciones del Estado venezolano, ha buscado otros mecanismos bajo los cuales no depender necesariamente de esta fundación, tomando en cuenta una visión un tanto alejada de lo que es la visión social y de la asistencia social a estos niños que realmente requieren de estos tratamientos. Le quería preguntar también, usted como asesor jurídico de Fundalatin, en el plano internacional, bueno, ustedes forman parte, han elevado la voz en el caso de Ginebra. Hay un caso emblemático hablando de estas medidas coercitivas, que es la detención ilegal de Alex Saab, que era enviado especial humanitario. De hecho, hace no tanto tiempo él, pudo concretar a partir de estas diligencias el envío de equipos relacionados con tratamientos oncológicos. ¿Cuál es la posición de Fundalatin con respecto a lo que ha sido esta detención, que además ha avivado fuertes presiones por parte de los Estados Unidos sobre Cabo Verde para su extradición, y también una solidaridad de académicos, intelectuales, políticos y sobre todo, por supuesto, del gobierno venezolano? Bueno, sí, específicamente en el caso del señor Saab, debemos indicar que por una parte se observa que desde cuando se impone, primero hay que tomar en cuenta la relación entre lo que es la imposición de la medida coercitiva y cuál es el rol del señor Saab respecto a Venezuela. Y precisamente buscó de una manera un tanto de relaciones con gobiernos, con otros estados, perdón, para poder afirmar o buscar medidas para atenuar el impacto de las sanciones. Cuando se sale del país a los fines de optimizar lo que sería el envío de embarcaciones con destino hacia Venezuela, obviamente es detenido ilegalmente, tomando en cuenta además que no conocemos un procedimiento previo respecto a la solicitud por parte de los Estados Unidos, bajo qué figura era solicitado. En el caso de que en estos tipos de procesos de orden internacional requiere que se esté realizando una investigación penal por ante cualquier país que haga la solicitud de extradición. Estos casos requieren que anteriormente los órganos de investigación, las fiscalías, en el caso de Estados Unidos desconozco cuál es el hecho por el cual supuestamente se le está investigando y ahora por el cual es requerido, según el decir del gobierno de los Estados Unidos, del señor Alex Saab. Entonces tomamos en cuenta que la medida es un tanto confusa, compleja, con muchas ambigüedades, y que de hecho ha generado presiones sobre otro estado que se supone hay que asumir como un estado autónomo en cuanto a su sistema de administración de justicia, y que obviamente genera presiones para poder llevarlo a suelo estadounidense, pero hasta el momento no se conoce
cuál es el motivo específico, cuál es la investigación específica por la cual es requerido el señor Alex Saab en Estados Unidos, Ya quería... bajo la condición de un procedimiento previo. Se dice, o le pregunto, ¿puede ser, por ejemplo, uno de los casos donde se ve materializado las presiones del tema de bloqueo? Venezuela debe articular, digamos, con otros gobiernos o sectores privados para poder hacer compras de insumos, de alimentos y en el caso específico de medicina, que usted le hace un seguimiento bien importante. ¿Cómo se puede destrabar? ¿Cómo cree usted que se va a destrabar esta situación tomando en cuenta que está de por medio la salud de los venezolanos? Mira, inicialmente, de hecho, una de las condiciones que debería analizarse y estudiarse desde el punto de vista de las relaciones entre estados es el hecho de que cada estado es autónomo respecto a las condiciones que contrata, pero también a su vez dentro de lo que es la libertad de comercializar con otros sujetos, bien sea del derecho internacional privado. Hay que tomar en cuenta que el levantamiento de las medidas resulta demasiado necesario por el hecho de que genera incertidumbre respecto a quién puede ser sujeto de imposición de medidas coercitivas, de sanciones. Por ejemplo, vemos que hay empresas de empresas navieras que se abstienen de importar o de trasladar hacia Venezuela cualquier tipo de insumo, sea necesario para comida, medicina, transporte de tecnología, de cualquier elemento que sea necesario para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la población venezolana, tomando en cuenta que el derecho humano no debe ser visto desde una óptica del derecho a la vida, pero si no tienes el derecho a la vida, si tienes el derecho a la vida sin garantizar el ejercicio al acceso a la alimentación, a la medicina, a la tecnología, a la educación, obviamente tú no estás materializando un ejercicio del derecho de esa persona, de ese individuo, en todos los ámbitos de la relación de su vida. Ya para cerrar, doctor, le quiero preguntar lo siguiente para una precisión. Estos 10 niños de los 141 que son atendidos por la Fundación Simón Bolívar, hay que aclararnos que la Fundación Simón Bolívar en este momento está siendo, bueno, usurpada o administrada, vamos a decirlo entre comillas, por el señor Guaidó. Estos 10 niños han muerto por interrupción de sus tratamientos médicos a partir de lo que fue la intervención o la usurpación que tiene el señor Guaidó, le pregunto. Efectivamente, es así. Desde el momento que se genera la designación por parte de la administración del señor Juan Guaidó, quien fungió como presidente de la Asamblea Nacional. Vale recordar que respecto a la posición del señor Guaidó hay que tomar en cuenta dos circunstancias. Uno, que para el año en que asume, se autoproclama, vale la pena destacar, que se autoproclama presidente de la República interino, señaló entre unos aspectos fundamentales el hecho de que esa asunción de presidente interino de Venezuela duraría 30 días, bajo la falsa aplicación de un supuesto constitucional que se refiere a la falta absoluta del presidente de la República. Por otra parte, la asunción de ese tipo de responsabilidad con la falta absoluta la asume el presidente de la Asamblea Nacional, tomando en consideración que ya el periodo constitucional de la Asamblea del año 2015 venció el 5 de enero del año que está transcurriendo. Entonces, no hay condiciones de legitimidad para que el señor Guaidó pueda abrogarse representación sobre bienes de la República y de ninguna manera de carácter de representación sobre los intereses de la República. Bueno, muy completo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Artigas, asesor jurídico. Me parece sumamente importante este seguimiento que además ustedes le están haciendo como Fundalatin y específicamente al tema de la salud de los niños. Los informes de ustedes están para que cualquier persona que los quiera conocer en la propia página de Fundalatin. Sí. Ok. Bueno, allí estamos reportando y estamos indicando cuáles son
los escenarios que estamos manejando en tiempo real. Sin embargo, seguiremos informando y haremos de conocimiento público algunos otros informes que estaremos emitiendo. Bueno, agradecemos entonces al doctor Jorge Artigas, asesor jurídico de Fundalatin, dando detalles importantes en torno a lo que ha sido la afectación, las consecuencias que hemos vivido los venezolanos a partir de este bloqueo, estas medidas coercitivas que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos y ha sido también lamentablemente apoyada por otros gobiernos, sobre todo la afectación en materia de salud a los niños y niñas que son atendidos o eran atendidos por la Fundación Simón Bolívar. Recuerden los puntos de conexión entre ustedes y nosotros, las redes sociales, mi cuenta @Michel Caballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV y todas las cuentas en las redes sociales de La Iguana TV. Será hasta una próxima oportunidad en esto que se llama Las Reglas del Juego. Se les quiere y se les tiene muchísimo respeto. Será hasta la próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.